En el corazón de Valencia, una ciudad que palpita al ritmo de la modernidad y las tradiciones, la fachada perfecta de un matrimonio se desmorona bajo el peso de la traición. Alberto, un hombre de éxito, y Mariana, su enigmática esposa, viven una vida que muchos envidiarían. Sin embargo, detrás de las sonrisas forzadas y los lujosos eventos sociales, se esconde un oscuro secreto que está a punto de cambiarlo todo. Una infidelidad inesperada pone en marcha una cadena de eventos que ni el dinero, ni el poder, ni el amor pueden detener. La venganza se convierte en el protagonista de una trama que se desenvuelve en las sombras de la noche valenciana, donde cada acción tiene una consecuencia y cada decisión un precio. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón herido en su búsqueda de justicia? En una de las zonas más exclusivas de Valencia, donde las calles parecen bailar bajo el sol del Mediterráneo y las casas ostentan su belleza arquitectónica, vivían Alberto y Mariana García. Alberto, con su porte elegante y su éxito en el mundo de los negocios, era la envidia de muchos. Mariana, por su parte, destacaba por su belleza y su habilidad para moverse en los círculos sociales más selectos de la ciudad. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de su lujosa residencia, la realidad era muy diferente. La relación entre Alberto y Mariana estaba fundamentada en una conveniencia mutua, más que en el amor. Alberto, siempre ocupado con sus negocios, buscaba en Mariana la compañía perfecta para eventos y reuniones sociales, mientras que Mariana veía en Alberto la llave a una vida de comodidades y lujo, muy lejos de su humilde origen. Mientras tanto, los rumores comenzaban a circular entre sus conocidos. Las largas horas de trabajo de Alberto y los viajes constantes de Mariana con su equipo de trabajo empezaban a levantar sospechas. Las miradas de complicidad entre Mariana y un colega, Javier, no pasaban desapercibidas en las fiestas y encuentros sociales. Un día, Alberto, atormentado por las dudas y los rumores, decidió confrontar a Mariana. La conversación, llena de evasivas por parte de Mariana, no hizo más que aumentar las sospechas de Alberto, quien se prometió a sí mismo descubrir la verdad, sin importar el costo. La relación entre ambos se volvió aún más tensa, con Alberto sumergiéndose en su trabajo para evitar enfrentar la realidad de su matrimonio, y Mariana continuando con su vida social como si nada ocurriera. Sin embargo, ambos sabían que la fachada de perfección que habían construido estaba a punto de desmoronarse. El capítulo cierra con Alberto recibiendo una llamada que promete cambiarlo todo. Una voz anónima le informa que su esposa no está donde dice estar. Con el corazón acelerado y la determinación de enfrentar la verdad, Alberto decide seguir a Mariana, sin saber que está a punto de descubrir algo que cambiará sus vidas para siempre. La luz del día comenzaba a desvanecerse en las calles de Valencia, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, mientras Alberto seguía el rastro de Mariana. Desde su lujoso coche, observaba de lejos cómo Mariana se encontraba en una cafetería, no con clientes o colegas como había dicho, sino con Javier, su compañero de trabajo. La complicidad entre ellos era evidente. Sus risas y gestos íntimos no dejaban lugar a dudas. Alberto, con el corazón hecho pedazos, decidió no confrontarlos en ese momento. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de presenciar y planear su próximo movimiento. La confianza y el amor que había depositado en Mariana se desvanecían, dejando en su lugar un vacío y una ira creciente. Los días siguientes fueron un tormento para Alberto. Veía a Mariana moverse por su casa con la misma gracia y confianza de siempre, como si no estuviera destrozando su vida con cada sonrisa que le dedicaba a Javier en secreto. Alberto se sentía atrapado en una vida que ya no reconocía, una farsa que lo consumía desde adentro. Mientras tanto, Mariana continuaba su doble juego, sin darse cuenta de que Alberto ya conocía su secreto. Se mostraba cariñosa y atenta, intentando disipar las tensiones que se habían creado entre ellos. Sin embargo, sus esfuerzos solo servían para aumentar la frustración de Alberto, quien se veía incapaz de actuar como si nada hubiera cambiado. La situación alcanzó un punto crítico una noche, cuando, durante una cena en casa de amigos comunes,
Alberto observó a Mariana y Javier intercambiando miradas llenas de significado. La fachada de normalidad que había estado manteniendo se derrumbó, y Alberto se encontró incapaz de seguir fingiendo. De vuelta en casa, la tensión entre ellos era palpable. Alberto, luchando por mantener la calma, comenzó a cuestionar a Mariana sobre su relación con Javier. Mariana, sorprendida por la confrontación, intentó negarlo todo, pero las evasivas y las mentiras solo sirvieron para confirmar las sospechas de Alberto. Esa noche, mientras Mariana dormía, Alberto se encontraba despierto, mirando el techo de su habitación, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Sabía que debía tomar una decisión, pero la idea de enfrentarse a la verdad y a las consecuencias de sus acciones lo aterraba. Sin embargo, estaba claro que no podía seguir viviendo en una mentira. Era el momento de actuar, de enfrentar la situación y recuperar el control de su vida. La incertidumbre de lo que vendría después lo mantenía en vilo, pero Alberto estaba decidido a descubrir toda la verdad y enfrentar las consecuencias de la traición de Mariana. Lo que aún no sabía era que ese sería solo el principio de un largo y doloroso camino. La ciudad de Valencia amaneció con una calma engañosa. El sol se elevaba lentamente, iluminando las calles y prometiendo un día como cualquier otro. Sin embargo, para Alberto, aquel día estaba marcado por una decisión irrevocable. Armado con la determinación de enfrentar la situación, había planeado regresar a casa antes de lo habitual, impulsado por la necesidad de confrontar la verdad de una vez por todas. Mariana, ajena al tonei, la tormenta que se avecinaba, había aprovechado la ausencia de Alberto para invitar a Javier a su hogar. La casa, que solía ser un símbolo de su éxito y felicidad matrimonial, se convertiría en el escenario de su caída. Los dos compartían risas y miradas cómplices, sumergidos en su propio mundo, sin imaginar que estaban a punto de ser descubiertos. Alberto, al llegar, encontró la puerta delantera entreabierta, un presagio ominoso de lo que estaba por descubrir. Con cada paso que daba hacia su habitación, el sonido de risas y conversaciones se hacía más claro, aumentando la pesadez en su corazón. Al abrir la puerta, la escena que se encontró ante sus ojos confirmó sus peores temores. Mariana y Javier, juntos, en la intimidad de su propio dormitorio. El tiempo pareció detenerse mientras los tres se miraban, paralizados por la sorpresa y el horror de la situación. Mariana, al ver a Alberto, intentó explicarse, sus palabras atropelladas por la desesperación y el miedo. Javier, por su parte, buscó vestirse apresuradamente, intentando salir de la situación con alguna dignidad. Alberto, superado por la ira y el dolor, exigió a Javier que abandonara su casa inmediatamente. Con la voz temblorosa pero firme, dejó claro que no había vuelta atrás, que lo que había sido descubierto no podía ser perdonado ni olvidado. Una vez solo con Mariana, el silencio se apoderó de la habitación. Las excusas y súplicas de Mariana se encontraban con la indiferencia y el desdén de Alberto. Él había amado a Mariana con todo su ser. Había confiado en ella más que en nadie. Y esa traición era una herida demasiado profunda para ser sanada con palabras. La discusión entre Alberto y Mariana escaló, cada palabra pronunciada con el filo de años de resentimientos no expresados y sueños compartidos ahora destrozados. Finalmente, Alberto, con la mirada llena de dolor y determinación, le dijo a Mariana que no había lugar para ella en su vida, que la relación entre ellos había terminado. Mariana, enfrentada a la realidad de sus acciones y a las consecuencias de su traición, se vio sumida en la desesperación. Había perdido no solo a su esposo, sino también la vida de comodidades y estatus que había valorado por encima de todo. Alberto, por su parte, se quedó solo en la casa que una vez había sido un hogar, enfrentando el vacío y el silencio que ahora lo rodeaban. La decisión estaba tomada, y aunque el camino adelante era incierto y doloroso, sabía que era el único camino posible hacia la redención. Las calles de Valencia amanecían envueltas en una luz tenue. Un nuevo día se levantaba tras la tormenta de la noche anterior. Mariana, desesperada y sin saber a dónde ir, había pasado la noche en un hotel cercano,
reviviendo una y otra vez el momento en que su mundo se derrumbó. La imagen de Alberto, su rostro marcado por la traición y el dolor, la perseguía sin descanso. Decidida a intentar recuperar lo irrecuperable, Mariana se presentó en su casa, esperando poder hablar con Alberto, convencerlo de que lo sucedido había sido un error, un momento de debilidad que no volvería a ocurrir. Sin embargo, Alberto se había blindado contra ella, sus heridas aún frescas, su determinación de alejarse de Mariana más fuerte que nunca. Cuando Mariana intentó acercarse, Alberto la detuvo con una mirada fría, un muro de indiferencia que le heló el corazón. Las súplicas de Mariana, sus lágrimas y promesas, encontraron un oído sordo en Alberto. Para él, las acciones de Mariana habían hablado más fuerte que cualquier palabra que ella pudiera decir ahora. ¿Cómo puedes pedirme que olvide lo que vi? ¿Cómo puedes esperar que confíe en ti de nuevo? La voz de Alberto, aunque tranquila, estaba cargada de un dolor profundo. Mariana intentó responder, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Sabía que no había excusa para lo que había hecho, pero la idea de perder a Alberto, la vida que habían construido juntos, era más de lo que podía soportar. Alberto, viendo la desesperación en los ojos de Mariana, sintió una punzada de compasión, rápidamente sofocada por el recuerdo de la traición. Debes irte, Mariana. No hay nada más que hablar. Su voz era definitiva, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. Mariana, enfrentándose a la realidad de sus acciones y a un futuro incierto, se vio obligada a dejar la casa, el hogar que había compartido con Alberto. Cada paso que daba alejándose de la puerta era como una herida abierta, un recordatorio de lo que había perdido por su egoísmo y error. Alberto, por su parte, se quedó atrás observando a Mariana alejarse. Aunque una parte de él deseaba poder perdonarla, sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. La traición de Mariana había roto algo en él, algo que dudaba que pudiera repararse algún día. El silencio que siguió a la partida de Mariana era un testamento del vacío que ahora llenaba la vida de Alberto. Aunque había tomado la decisión correcta, el peso de la soledad y la traición era una carga pesada de llevar. Mientras cerraba la puerta, sabía que el camino adelante sería difícil, un camino que tendría que recorrer solo. Tras la partida de Mariana, las noches en Valencia se tornaron largas y solitarias para Alberto. Cada rincón de su hogar le recordaba a ella, a los sueños compartidos y a la traición que los había destruido. Sin embargo, en medio de ese dolor, una determinación férrea comenzó a tomar forma en su corazón. Alberto no estaba dispuesto a dejar que Mariana saliera impune de su traición. Si ella había decidido jugar un juego peligroso, él le mostraría cómo se jugaba. Las horas que antes pasaba en compañía de Mariana, ahora las dedicaba a trazar un plan meticuloso. Alberto sabía que la venganza no borraba el dolor, pero la idea de hacer justicia por su propio medio le brindaba un oscuro consuelo. Su primer paso fue asegurarse de que Mariana no pudiera reclamar ningún bien material de su matrimonio. Los documentos, las cuentas bancarias, las inversiones, todo pasó por un riguroso proceso de revisión con los mejores abogados de Valencia. Alberto estaba dispuesto a usar toda su influencia y recursos para asegurarse de que Mariana se quedara sin nada. Paralelamente, comenzó a mover sus piezas en el tablero social de Valencia. Las historias de la infidelidad de Mariana y su intento de manipulación se esparcieron como un reguero de pólvora entre los círculos de alta sociedad. Alberto, con una mezcla de verdad y ficción, pintaba a Marie-Clarice Tuttin a Mariana como la única culpable de su divorcio, asegurándose de que su reputación quedara manchada. Sin embargo, su plan maestro se centraba en el ámbito legal. A través de una cuidadosa manipulación de la ley y aprovechando algunos favores pendientes, Alberto logró que se le concediera una orden de desalojo contra Mariana. La casa en la que había vivido, los coches que había conducido, incluso las joyas que llevaba, todo sería retirado de su posesión. La noche antes de ejecutar su plan, Alberto se sentó solo en su estudio, rodeado de oscuridad.
con solo el brillo de la luna entrando por la ventana. Repasó cada paso de su plan, cada movimiento que haría al día siguiente. No había alegría en sus acciones, solo una profunda sensación de necesidad. Necesidad de cerrar este capítulo de su vida, de alguna manera, para poder seguir adelante. Al amanecer, todo estaba listo. Los abogados de Alberto se presentaron en el pequeño apartamento donde Mariana había encontrado refugio, acompañados de oficiales de justicia. La sorpresa y desesperación en el rostro de Mariana al ver la orden de desalojo fueron un golpe duro, pero necesario, pensó Alberto desde la distancia. Mientras Mariana suplicaba y trataba de negociar, era evidente que su caída de gracia había comenzado. No había vuelta atrás. En el fondo, Alberto sabía que esta venganza no le devolvería lo que había perdido. No sanaría su corazón roto. Pero en ese momento, en la soledad de su victoria, se permitió creer que al menos había recuperado algo de control sobre su destino. La venganza había sido llevada a cabo, y Mariana ahora enfrentaría las consecuencias de sus acciones. La mañana en que se ejecutó el desalojo amaneció clara y fría en Valencia, un contraste marcado con el torbellino de emociones que se desataría. Mariana, que había encontrado un modesto refugio en las afueras de la ciudad, se enfrentó a la realidad más dura de su vida. Los representantes legales de Alberto, junto con los oficiales de justicia, no mostraron compasión al ejecutar la orden de desalojo. Mariana vio cómo sus pertenencias, los últimos vestigios de su vida anterior, eran sacados de su apartamento, con sus súplicas ignoradas y sin nadie a quien recurrir. Mariana se encontró en la calle, observando cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no solo por la pérdida material, sino por la devastadora realización de que había sido completamente abandonada, relegada al olvido por aquellos que alguna vez consideró amigos y por el hombre que juró amarla. El impacto de su caída social fue inmediato. Antiguos conocidos desviaban la mirada al cruzarse con ella. Murmullos y señalamientos se volvieron una constante cada vez que se atrevía a acercarse a los lugares que solía frecuentar. La soledad y el ostracismo se convirtieron en su nueva realidad, una dura lección sobre las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Alberto mantenía su distancia, observando desde lejos el efecto de su venganza. Aunque una parte de él se satisfacía al ver que la justicia, tal como la concebía, se había cumplido, otra parte no podía evitar sentir un vacío. La venganza había consumido tanto de su energía y pensamientos que ahora, con su objetivo alcanzado, se encontraba preguntándose qué vendría después. Para Mariana, los días siguientes fueron una lucha constante por la supervivencia. Sin hogar y sin recursos, tuvo que enfrentarse a la dura realidad de las calles de Valencia, un mundo muy distinto al que estaba acostumbrada. Cada noche buscaba refugio donde podía, y cada día intentaba encontrar alguna forma de reconstruir su vida, aunque fuera desde cero. En uno de esos días, mientras deambulaba sin rumbo, Mariana se cruzó con Javier. El encuentro fue tenso, marcado por el resentimiento y la culpa. Javier, quien había perdido su empleo a raíz del escándalo, no tenía mucho más que ofrecerle que palabras de disculpa. Mariana, aunque herida, no pudo evitar sentir una pizca de compasión por él. Ambos eran, de alguna manera, víctimas de las circunstancias que habían ayudado a crear. Este capítulo, marcado por el desalojo y la caída en desgracia de Mariana, cierra una etapa en la historia de Alberto y Mariana. Para Alberto, representa el cierre de un capítulo doloroso, aunque la satisfacción que esperaba sentir se ve ensombrecida por la soledad y el vacío. Para Mariana, es el inicio de una lucha por redimirse, por encontrar un nuevo propósito en una vida que ha sido irrevocablemente alterada. Las semanas pasaron en Valencia, y la vida en la ciudad continuaba su ritmo habitual, ajena a las tragedias personales de Mariana y Alberto. Mariana, ahora enfrentando la realidad de su situación, comenzaba a darse cuenta del verdadero costo de sus acciones. La caída desde las alturas de la sociedad valenciana
hasta las profundidades de la desesperación, había sido rápida y brutal. Sus intentos de contactar a antiguos amigos y conocidos resultaban en rechazos y puertas cerradas. Cada negativa un golpe más a su ya maltrecha dignidad. Mientras tanto, Alberto se encontraba en un estado de reflexión sombría. A pesar de haber logrado su venganza, la satisfacción que esperaba sentir se había esfumado, dejando solo vacío en su lugar. La soledad de su hogar, una vez lleno de risas y vida, ahora resonaba con el eco de sus propios pensamientos. Comenzó a cuestionarse si la venganza había valido la pena, si el precio pagado por ambos había sido demasiado alto. En un intento de reconstruir algo de su vida anterior, Mariana empezó a buscar trabajo. Sin embargo, su nombre, ahora manchado por el escándalo, era una barrera casi insuperable. Las entrevistas terminaban tan pronto como su identidad era revelada, y las puertas se cerraban antes de que pudiera demostrar su valía. La realidad de su nueva existencia, marcada por el rechazo y la soledad, comenzaba a pesarle. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de Valencia, Mariana se detuvo frente a una pequeña galería de arte. La belleza de las obras expuestas en el escaparate le recordó tiempos mejores, cuando el arte y la cultura formaban parte de su vida diaria. Impulsada por un deseo de reconectar con algo de su pasado, entró, esperando encontrar al menos un momento de paz. Dentro se encontró con Elena, la propietaria de la galería, una mujer de mediana edad con una pasión por el arte que igualaba su bondad. Elena, sin conocer el pasado de Mariana, se sintió atraída por su genuino interés en el arte y, tras una larga conversación, le ofreció trabajo. Para Mariana fue un rayo de esperanza, una oportunidad de empezar a reconstruir su vida. Alberto, por su parte, empezó a salir más, intentando llenar el vacío de su existencia con actividades y encuentros sociales. Sin embargo, la sombra de Mariana parecía perseguirlo, un recordatorio constante de lo que había perdido. En uno de estos eventos, se encontró con un antiguo amigo de Mariana, quien, sin saber la profundidad del conflicto entre ellos, mencionó cómo Mariana había caído en desgracia. Este encuentro casual fue un punto de inflexión para Alberto. Comenzó a cuestionar la naturaleza de su venganza, preguntándose si el daño infligido a Mariana había ido demasiado lejos. La soledad y el remordimiento comenzaron a por hacer mella, llevándolo a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones, no solo sobre Mariana, sino sobre sí mismo. Mientras tanto, Mariana, con su nuevo trabajo en la galería, comenzaba a encontrar un sentido de propósito. Aunque el camino hacia la redención era largo y lleno de desafíos, la bondad de Elena y la oportunidad de empezar de nuevo le daban fuerzas para seguir adelante. La historia de Alberto y Mariana, marcada por la traición y la venganza, comenzaba a tomar nuevos rumbos llenos de incertidumbre, pero también de esperanza. Los días se sucedían en Valencia, cada uno marcando un pequeño paso en el arduo camino de Mariana hacia la redención. Trabajar en la galería de arte le proporcionaba no solo un medio de subsistencia, sino también una distracción bienvenida de los problemas que la acosaban. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía presente, un recordatorio constante de los errores cometidos y de las oportunidades perdidas. La vida en la calle había dejado cicatrices en Mariana, tanto físicas como emocionales. Las noches frías y solitarias, la constante lucha por encontrar algo de comer y la humillación de ser ignorada o despreciada por aquellos que alguna vez consideró amigos habían erosionado su confianza y autoestima. Aunque ahora tenía un techo sobre su cabeza y un trabajo, la sensación de vulnerabilidad no la abandonaba. Una tarde, mientras cerraba la galería, Mariana fue abordada por un hombre que había sido parte de su círculo social anterior, en lugar de la compasión o el apoyo que secretamente esperaba. Le ofreció dinero, a cambio de favores, insinuando que su caída de gracia la había dejado sin otra opción que aceptar. La indignación y el asco de Mariana se mezclaron con la dolorosa realización de cuánto había cambiado su posición en el mundo. Rechazando la oferta con desprecio, se alejó rápidamente.
pero el encuentro dejó una nueva herida en su ya maltrecho espíritu. Mientras tanto, Alberto se enfrentaba a sus propios demonios. La soledad de su gran casa se hacía cada vez más opresiva, y los encuentros casuales con conocidos que compartían detalles sobre la difícil situación de Mariana solo añadían sal a sus heridas. Aunque había iniciado todo este proceso buscando justicia, o al menos una forma de compensar el dolor que sentía, ahora se encontraba cuestionando la naturaleza misma de su venganza. ¿Había conseguido realmente algo de valor? ¿O simplemente había esparcido más dolor en el mundo? La noticia del humillante encuentro de Mariana llegó a oídos de Alberto a través del intrincado viñedo de chismes que era la alta sociedad valenciana. Cada detalle le hacía cuestionar aún más sus acciones, preguntándose si la Mariana que él había amado alguna vez, independientemente de sus errores, merecía tal castigo. Por su parte, Mariana comenzaba a darse cuenta de que no importaba cuánto tratara de avanzar, las sombras de su pasado siempre estarían esperando para arrastrarla hacia abajo. La dura realidad de su situación la obligaba a enfrentarse a la pregunta de si alguna vez sería capaz de dejar atrás su antigua vida y empezar de nuevo, o si siempre sería definida por los errores que había cometido. Este capítulo de la historia de Mariana y Alberto es un recordatorio sombrío de que las consecuencias de nuestras acciones pueden extenderse mucho más allá de lo que anticipamos, afectando no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos a nuestro alrededor. Mientras Mariana lucha por reconstruirse en medio de la adversidad y Alberto contempla las ruinas de su propia venganza, ambos se enfrentan a la pregunta de qué significa realmente encontrar el perdón y la redención. Las calles de Valencia continuaban su bullicio diario, ajeno a las tormentas personales que azotaban a Alberto y Mariana. Alberto, en un intento de escapar de la soledad que lo consumía, había comenzado a frecuentar más eventos y reuniones sociales, buscando en la compañía de otros algún tipo de alivio a su dolor. Sin embargo, cada sonrisa forzada y cada conversación banal solo le recordaban lo vacío que se sentía por dentro. Fue en una de estas noches, en una exposición de arte contemporáneo en el corazón de Valencia, donde el destino decidió entrelazar nuevamente las vidas de Alberto y Javier, el hombre con quien Mariana había traicionado su confianza. Javier, al igual que Mariana, había visto su vida dar un vuelco drástico tras el escándalo. Había perdido su trabajo, su reputación y gran parte de su círculo social. La casualidad de este encuentro, en un lugar lleno de extraños y conocidos por igual, no pasó desapercibida para ninguno de los dos hombres. Inicialmente, el aire se cargó de tensión. Las palabras eran innecesarias, sus miradas decían más de lo que cualquier conversación podría expresar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una conversación incómoda dio paso a una más sincera. Javier, llevado por el remordimiento y quizás por el deseo de redención, comenzó a hablar abiertamente sobre los eventos que habían llevado a la desastrosa situación. Reveló a Alberto de Tales que éste desconocía cómo Mariana había manipulado las circunstancias para provocar celos en Alberto, creyendo que esto reavivaría la pasión en su matrimonio. Javier admitió su propia culpabilidad en el asunto, su falta de juicio al dejarse arrastrar por los juegos de Mariana, y expresó su profundo arrepentimiento. Para Alberto, escuchar a Javier fue como abrir una herida que nunca había cicatrizado del todo. Sin embargo, en lugar de la ira que esperaba sentir, se encontró con una sensación de comprensión, casi de empatía. La confesión de Javier le ofrecía una perspectiva que no había considerado, la posibilidad de que Mariana, a pesar de sus acciones, también fuera víctima de sus propias decisiones y errores. Este encuentro casual con Javier marcó un punto de inflexión para Alberto. Comenzó a cuestionar la naturaleza de la venganza y el odio que habían alimentado durante tanto tiempo. ¿Era posible que, en su deseo de castigar a Mariana, hubiera perdido de vista la complejidad de las emociones y las motivaciones humanas? ¿Podría ser que hubiera más en la historia de lo que él había querido ver?
Mientras caminaba de regreso a su casa esa noche, Alberto se sintió más confundido que nunca. Las palabras de Javier resonaban en su mente, desafiando sus convicciones y obligándolo a reconsiderar no solo lo que había pasado con Mariana, sino también qué tipo de futuro quería construir a partir de ahora. La venganza le había proporcionado un propósito, pero ahora, enfrentado a la posibilidad de comprensión y tal vez de perdón, se preguntaba si había otro camino posible, uno que condujera a la paz y no solo a más dolor. La revelación de Javier había dejado una marca indeleble en Alberto, quien se encontraba sumido en una profunda reflexión. Las calles de Valencia, con su habitual bullicio, parecían ahora resonar con una quietud que reflejaba el estado de su corazón. Las palabras de Javier habían abierto una brecha en el muro de resentimiento y venganza que Alberto había construido alrededor de sí mismo. La idea de que Mariana, a pesar de sus errores, pudiera haber sido más una prisionera de sus propias decisiones erróneas que la arquitecta maliciosa de su dolor, le presentaba un desafío a su comprensión de toda la situación. Decidido a buscar respuestas o al menos algo que le permitiera entender mejor los motivos detrás de las acciones de Mariana, Alberto se dirigió a la galería de arte donde, según rumores, Mariana había encontrado trabajo. La idea no le agradaba, pero la necesidad de confrontar sus propios demonios y quizás encontrar un cierre lo impulsaba hacia adelante. Al llegar a la galería, la encontró transformada por la presencia de varias piezas nuevas, vibrantes y llenas de vida. Elena, la propietaria, lo recibió con una calidez que le tomó por sorpresa. Sin revelar completamente sus motivos, preguntó por Mariana, solo para descubrir que ella había salido hacía unos momentos a tomar un descanso. Caminando sin rumbo, sumido en sus pensamientos, Alberto se topó con Mariana en una plaza cercana, sentada en una banca, absorta en la contemplación de una escultura. La imagen de ella, tan vulnerable y tan distinta a la mujer que él creía conocer, lo conmovió profundamente. El encuentro fue incómodo al principio, con palabras cargadas de años de dolor y malentendidos. Mariana, sorprendida por ver a Alberto, inicialmente quiso huir, pero algo en la mirada de él la detuvo. Hablaron primero con cautela y luego con una franqueza que había estado ausente durante años. Mariana compartió su arrepentimiento, su lucha por reconstruir su vida y el profundo dolor que había sentido al perder no solo su matrimonio, sino también su sentido de identidad. Alberto, por su parte, escuchó, realmente escuchó, por primera vez en mucho tiempo. Las palabras de Javier, junto con las confesiones de Mariana, comenzaron a desmoronar las barreras que había erguido alrededor de su corazón. Comenzó a ver a Mariana no como la vilana de su historia, sino como otra víctima de circunstancias complejas y decisiones desafortunadas. Este capítulo de sus vidas, lleno de revelaciones y arrepentimientos, no prometía una reconciliación ni un feliz reencuentro. Sin embargo, ofrecía algo quizás más valioso, la posibilidad de perdonar no solo a los demás, sino también a sí mismos. Para Alberto, era el comienzo de un camino hacia la sanación, un camino que había evitado por miedo a lo que podría encontrar. Para Mariana era una señal de que, a pesar de todo, aún había esperanza, una oportunidad de empezar de nuevo, aunque el camino fuera incierto. Tras el encuentro con Mariana, Alberto regresó a su hogar, un lugar que, aunque familiar, ahora le parecía extrañamente ajeno. La conversación había removido emociones y recuerdos que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Caminando por las habitaciones, cada objeto, cada foto, le recordaba a Mariana y los momentos que compartieron. La soledad que había sido su escudo y castigo para Mariana, ahora lo envolvía, haciéndole cuestionar las decisiones que lo habían llevado a este punto de su vida. Esa noche, Alberto se encontró incapaz de dormir. La casa, inmensa y silenciosa, parecía resonar con la ausencia de Mariana. En un impulso, se dirigió a la sala de estar, donde pasaron tantas noches juntos, discutiendo sobre planes futuros y compartiendo sueños. Sentado en la oscuridad, permitió que los recuerdos fluyeran, recordando los buenos momentos antes de que la desconfianza y el orgullo los separaran, la soledad.
una vez deseada como un medio para castigar a Mariana, se había convertido en su propia prisión. Alberto comenzó a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y la redención. ¿Era posible perdonar a Mariana por su traición? ¿Y podría él perdonarse a sí mismo por la venganza que había llevado a cabo? La idea de vivir el resto de su vida en este estado de aislamiento y remordimiento se le antojaba más penosa que cualquier castigo que hubiera imaginado para Mariana. A la mañana siguiente, Alberto se levantó con una determinación nueva. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero quizás hubiera una manera de aliviar el peso de la soledad y el dolor que ambos cargaban. La solución no sería fácil ni rápida, pero el primer paso hacia la sanación era reconocer el deseo de cambiar la situación. Decidió buscar ayuda profesional, algo que nunca había considerado antes. Reconocer que necesitaba hablar con alguien sobre sus emociones y pensamientos era un gran paso para alguien que había valorado siempre la autosuficiencia. En su búsqueda de un terapeuta, Alberto se encontró explorando partes de sí mismo que había ignorado o suprimido, aprendiendo a enfrentar sus miedos y a abrirse a la posibilidad de la vulnerabilidad. Paralelamente, Alberto empezó a buscar maneras de reconectar con viejos amigos y conocidos, intentando reconstruir las relaciones que había descuidado en su búsqueda de venganza. Cada encuentro, cada conversación, era un paso hacia fuera de su aislamiento, una oportunidad de redescubrir la conexión humana que había perdido. Este capítulo en la vida de Alberto era uno de introspección y cambio. La soledad, una vez su refugio, había demostrado ser su mayor enemigo, empujándolo hacia un viaje de autodescubrimiento y finalmente hacia la búsqueda de una nueva forma de vivir. La venganza había consumido demasiado de su vida. Era hora de encontrar un propósito más allá del dolor y el resentimiento. Mientras Alberto iniciaba su viaje hacia la introspección y la reconexión, Mariana enfrentaba desafíos de una naturaleza completamente diferente. La vida en las calles de Valencia, aunque había mejorado marginalmente desde su empleo en la galería de arte, seguía siendo una lucha diaria. La humillación y el rechazo que había experimentado eran constantes recordatorios de su caída desde las alturas de la sociedad valenciana hasta las profundidades de la desesperación. Los días de Mariana estaban llenos de incertidumbre. Aunque la galería le proporcionaba un refugio temporal durante el día, las noches eran otra historia. Buscar un lugar seguro para dormir, lidiar con el miedo constante a ser atacada o robada, y la lucha por mantener un mínimo de dignidad se habían convertido en su nueva normalidad. Cada mañana se levantaba con la determinación de enfrentar otro día. Cada noche se acostaba con la esperanza de que el siguiente sería mejor. En medio de estas dificultades, Mariana encontró destellos de bondad que la sorprendían. Pequeños actos de generosidad de extraños, como una comida compartida o una palabra amable, se convirtieron en bálsamo para su alma herida. Estas experiencias le enseñaron sobre la compasión y la humanidad que existe incluso en los lugares más oscuros. Comenzó a ver el mundo desde una perspectiva diferente, apreciando cosas que antes daba por sentadas. Sin embargo, el camino hacia la redención estaba lejos de ser fácil. El estigma de su pasado seguía persiguiéndola, cerrándole puertas y oportunidades. Mariana sabía que, para realmente empezar de nuevo, necesitaba confrontar y aceptar las consecuencias de sus acciones. Un proceso que requería más fortaleza de la que a veces sentía tener. Una noche particularmente fría, mientras buscaba refugio, Mariana se encontró con un grupo de personas sin hogar que compartían historias alrededor de una pequeña fogata. Al principio se sintió fuera de lugar, pero a medida que escuchaba, se dio cuenta de que sus historias eran reflejos de la suya propia. Pérdida, arrepentimiento, lucha. Compartir su propia historia con ellos fue un acto de vulnerabilidad que no había anticipado, pero que resultó ser catártico. Esta experiencia fue un punto de inflexión para Mariana. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, no estaba sola en su sufrimiento. Había una comunidad, aunque forjada en circunstancias difíciles, dispuesta a ofrecer apoyo y comprensión. Este sentimiento de pertenencia, aunque en un contexto muy diferente al que había conocido,
le dio nueva fuerza para seguir adelante. El capítulo de la vida de Mariana en las calles de Valencia fue uno de los más difíciles, pero también uno de los más transformadores. Le enseñó sobre la resiliencia, la compasión y la importancia de la comunidad. Aunque el camino hacia la redención estaba plagado de obstáculos, cada paso adelante era un paso hacia la recuperación de su dignidad y hacia la esperanza de un futuro mejor. La transformación interna de Mariana, alimentada por las duras lecciones aprendidas en las calles de Valencia, comenzó a reflejarse en su vida cotidiana. Aunque su situación seguía siendo precaria, la determinación de cambiar su destino nunca había sido más fuerte. Comprendió que la redención no era algo que pudiera ser otorgado por otros. Era un camino que tenía que recorrer por sí misma, paso a paso, día tras día. Con este nuevo entendimiento, Mariana se dedicó con renovado vigor a su trabajo en la galería. Elena, observando el cambio en Mariana, comenzó a confiarle más responsabilidades. Para Mariana, la galería se convirtió no solo en un lugar de empleo, sino también en un espacio donde podía reconectar con una parte de sí misma que había sido suprimida durante mucho tiempo, su amor por el arte y la belleza. Sin embargo, la sociedad valenciana no olvida fácilmente, y Mariana se encontró enfrentando los prejuicios de aquellos que no podían ver más allá de su pasado. Cada vez que intentaba dar un paso fuera de la sombra de sus errores anteriores, se encontraba con miradas de desprecio o comentarios susurrados. Estas reacciones servían como recordatorios dolorosos de que su camino hacia la redención estaría lleno de obstáculos. A pesar de estos desafíos, Mariana se negó a ser derrotada. Comenzó a participar en proyectos comunitarios, ofreciendo clases de arte gratuitas para niños en barrios desfavorecidos. Esta labor no solo le brindó un sentido de propósito, sino que también le permitió dar algo de vuelta a la comunidad. Ver la alegría y la creatividad en los ojos de los niños le recordaba que, a pesar de todo, había esperanza y posibilidad de cambio. El proceso de reconstruir su vida fue lento y, a menudo, solitario. Las noches en que la soledad se hacía insoportable, Mariana encontraba consuelo en la creación artística, vertiendo sus emociones y experiencias en el lienzo. El arte se convirtió en su terapia, un medio para procesar su dolor y sus esperanzas. A medida que pasaba el tiempo, Mariana empezó a notar un cambio en la actitud de algunas personas de la comunidad. Aunque algunos seguían mirándola con recelo, otros comenzaron a reconocer su esfuerzo y dedicación. Pequeños gestos de aprecio y aliento empezaron a llegarle, motivándola a seguir adelante. Este capítulo de la vida de Mariana es una prueba de que la redención es posible, pero requiere coraje, determinación y, sobre todo, tiempo. A través de su trabajo, su arte y su servicio a la comunidad, Mariana empezó a tejer una nueva narrativa para su vida, una que estaba definida no por sus errores pasados, sino por su capacidad de superación y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. La redención, Mariana aprendió, no era el final del camino, sino un viaje continuo, lleno de aprendizajes, crecimiento y, en última instancia, esperanza. Y aunque ese camino a menudo se recorre en soledad, también ofrece la oportunidad de reconectar con uno mismo y con los demás de maneras profundas y significativas. En una tarde típica de Valencia, donde el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, Alberto y Mariana se encontraron una vez más. Este encuentro, a diferencia de los anteriores, no fue producto del azar, sino una decisión consciente de ambos. Después de meses de reflexión y cambio, habían acordado reunirse en un pequeño café que alguna vez fue su lugar favorito, un sitio lleno de recuerdos de una época más feliz. Sentados frente a frente, con 2 tazas de café humeante entre ellos, el aire estaba cargado de una mezcla de tensión y anticipación. Ambos habían cambiado. Las experiencias vividas desde su última confrontación los habían transformado de maneras que ni ellos mismos podían haber imaginado. Alberto fue el primero en romper el silencio. Habló de su viaje personal, de cómo la soledad y el remordimiento lo habían llevado a buscar ayuda, a reconectar con viejos amigos y, lo más importante, a aprender el valor del perdón, tanto hacia sí mismo como hacia los demás. Reveló su lucha por entender el dolor que había causado
y su deseo de encontrar paz, no solo para él, sino también para Mariana. Mariana, por su parte, compartió su propia odisea de redención. Habló de las duras lecciones aprendidas en las calles, de la bondad inesperada de extraños y de cómo había encontrado un propósito y una comunidad en la galería y en sus proyectos comunitarios. Admitió sus errores y expresó su arrepentimiento por el dolor que había causado, pero también su determinación de construir una vida definida por sus acciones presentes y futuras, no por los errores de su pasado. A medida que la conversación fluía, una comprensión mutua comenzó a tejerse entre los. Las heridas del pasado, aunque aún presentes, comenzaron a perder su poder. En su lugar, surgía una nueva relación, no una de amor como antes, sino una basada en el respeto mutuo y la aceptación de sus caminos, separados hacia la sanación. Este encuentro final no buscaba respuestas fáciles, ni promesas de un futuro juntos. En cambio, ofrecía un cierre, la oportunidad de dejar atrás el dolor y el resentimiento y avanzar con la cabeza en alto. Para Alberto era la posibilidad de liberarse de la carga de la venganza. Para Mariana, la confirmación de que, a pesar de todo, era posible redimirse y comenzar de nuevo. Al despedirse, hubo un momento de vacilación, un reconocimiento silencioso de todo lo que habían compartido y perdido. Sin embargo, este adiós no estaba teñido de tristeza, sino de esperanza. Ambos sabían que, aunque el camino que les esperaba estaba lleno de incertidumbre, también estaba lleno de posibilidades. El capítulo de la vida de Alberto y Mariana, que comenzó con traición y venganza, había llegado a su fin. Ahora, cada uno con su propia historia de lucha y superación, podían mirar hacia el futuro sabiendo que, a pesar de las cicatrices, estaban listos para enfrentar lo que viniera con coraje y con el corazón abierto. En los meses siguientes al encuentro final entre Alberto y Mariana, Valencia siguió su curso, indiferente a las vidas transformadas de sus dos habitantes. Alberto, habiendo encontrado un cierto grado de paz consigo mismo, continuó su trabajo de reconstrucción personal. La terapia, la renovada conexión con viejos amigos y su involucramiento en causas benéficas le dieron un nuevo propósito. Sin embargo, en los momentos de quietud, no podía evitar reflexionar sobre el costo de sus acciones pasadas, sobre lo que había perdido en su búsqueda de venganza. La soledad era un recordatorio constante de que, aunque había comenzado a sanar, las cicatrices de sus decisiones seguirían siendo parte de él. Mariana, por su parte, consolidaba su lugar en la comunidad a través de su trabajo en la galería y sus proyectos con niños. La apreciación y el respeto que comenzaba a recibir de aquellos a su alrededor le daban fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, al igual que Alberto, enfrentaba las noches en soledad, luchando contra los fantasmas de su pasado. La vida que había conocido estaba en ruinas, y aunque estaba reconstruyendo una nueva, las piezas faltantes de su antiguo yo a menudo le hacían compañía. Ambos, a su manera, habían aprendido que las consecuencias de la traición y la venganza son profundas y duraderas. Habían buscado redención y, en cierta medida, la habían encontrado, pero el camino había sido todo menos fácil. La comprensión de que sus vidas nunca volverían a ser como antes era a la vez liberadora y aterradora. Un día, casi por casualidad, Alberto pasó frente a la galería donde Mariana trabajaba. La vio a través del escaparate, rodeada de niños, riendo y pintando. Por un momento, permitió que los recuerdos de los días felices inundaran su mente, antes de alejarse con una sensación agridulce. Mariana, sintiendo una presencia familiar, miró hacia la calle justo a tiempo para ver la figura de Alberto desapareciendo entre la multitud. Un suspiro escapó de sus labios, una mezcla de nostalgia y gratitud por el nuevo comienzo que ambos habían logrado encontrar. Las vidas de Alberto y Mariana, aunque separadas, permanecían unidas por los hilos invisibles de las decisiones pasadas. Cada uno, a su manera, había aprendido que las ruinas de sus antiguas vidas podían ser los cimientos sobre los cuales construir algo nuevo, algo mejor. Aceptaron que el pasado nunca podría cambiarse,
pero el futuro todavía estaba en sus manos. Este capítulo no es el final de sus historias, sino el comienzo de una nueva etapa, una marcada por la comprensión de que, aunque el amor puede perderse y las relaciones pueden romperse, la capacidad de cambio y crecimiento permanece. En las ruinas de sus vidas, Alberto y Mariana encontraron la fuerza para seguir adelante, llevando consigo las lecciones aprendidas y la esperanza de días mejores. A medida que los meses se convertían en estaciones, tanto Alberto como Mariana encontraban cada vez más estabilidad y propósito en sus vidas renovadas. Sin embargo, las sombras de su pasado compartido nunca estaban demasiado lejos, apareciendo en momentos inesperados para recordarles lo que habían perdido y lo que habían ganado. Alberto, cuya vida ahora estaba dedicada a ayudar a otros a través de su trabajo benéfico, ocasionalmente se encontraba con personas que conocían su historia con Mariana. Aunque estas interacciones eran breves, le servían como recordatorios de la complejidad del perdón y la redención. Había aprendido a aceptar estas sombras como parte de su historia, una que lo había llevado a ser el hombre que era ahora. Mariana, por su parte, veía las sombras de su pasado reflejadas en los ojos de los niños a los que enseñaba. Muchos de ellos enfrentaban sus propios desafíos y luchas, y ella se veía en sus historias de resiliencia y esperanza. Mariana utilizaba su experiencia para enseñarles que, sin importar las dificultades, siempre hay una oportunidad para la redención y el cambio. El pasado de ambos, con todas sus alegrías y dolores, se había convertido en un lienzo sobre el que habían comenzado a pintar sus futuros. No era un proceso fácil. Las cicatrices emocionales, como las cicatrices físicas, tienen una forma de persistir, pero ambos habían aprendido a ver estas marcas, no como signos de fracaso, sino como testimonios de su fortaleza y capacidad de superación. Valencia amanecía bajo el sol brillante de un nuevo día, sus calles y plazas llenas de la promesa de nuevos comienzos. Tanto Alberto como Mariana habían llegado a ver la ciudad no solo como el escenario de su pasado turbulento, sino también como el lugar de su renacimiento personal. Alberto comenzó a encontrar una nueva forma de amor, uno basado en la amistad y la camaradería, en los grupos de apoyo y las reuniones comunitarias donde compartía su tiempo y recursos. Descubrió que al abrir su corazón, la soledad que una vez lo había consumido comenzó a disiparse, reemplazada por un sentido de pertenencia y propósito. Mariana, mientras tanto, fue reconocida por su contribución a la comunidad, especialmente a través de su trabajo con los niños. Su proyecto de arte había crecido, convirtiéndose en un programa respetado que ofrecía a jóvenes de diferentes orígenes la oportunidad de expresarse y aprender. Mariana encontró en este éxito no solo una carrera, sino una vocación, un camino que le permitía dar y recibir amor de una manera que nunca había imaginado posible. A medida que Alberto y Mariana continuaban sus vidas, cada uno a su manera, se dieron cuenta de que el legado de su conflicto y posterior venganza había sido tanto destructivo como transformador. La venganza, con todas sus consecuencias, había sido el catalizador que los había forzado a confrontar sus verdaderos yo, a romper con el pasado y a forjar nuevos caminos hacia el futuro. Alberto reflexionaba sobre cómo su búsqueda de justicia se había convertido en una obsesión que casi lo consume. Ahora entendía que la verdadera justicia no se trataba de equilibrar las cuentas del pasado, sino de encontrar la paz interior y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Mariana, por su parte, veía su viaje como una prueba de su resiliencia. Su caída y posterior ascenso le enseñaron el valor de la autenticidad, la compasión y la comunidad. A través de su arte y enseñanza, esperaba dejar un legado de esperanza e inspiración para aquellos que también luchaban por encontrar su camino. En el final, la historia de Alberto y Mariana se convirtió en una sobre la redención y el poder transformador del perdón. Aunque nunca podrían borrar completamente las sombras de su pasado, habían aprendido a vivir con ellas, permitiéndoles guiarlos hacia una luz más brillante. La ciudad de Valencia
con su rica historia de reconstrucción y renovación, era el testigo perfecto de su transformación. En las plazas donde una vez caminaron juntos, llenos de amor y luego de dolor, ahora caminaban separados, pero unidos en el entendimiento compartido de que, a pesar de todo, la vida continúa. Alberto encontró en su camino un propósito más allá del éxito personal, dedicando su vida a la ayuda de aquellos que, como él, habían perdido su rumbo. Mariana, a través de su arte, creó espacios de esperanza y curación, inspirando a los demás a ver más allá de sus circunstancias actuales hacia un futuro lleno de posibilidades. En el corazón de Valencia, las historias de Alberto y Mariana se convirtieron en un susurro entre las calles antiguas, un recordatorio silencioso de que, aunque el amor puede transformarse y las relaciones pueden terminar, el crecimiento personal y la capacidad de cambiar son infinitos. Sus vidas, una vez entrelazadas por la pasión y el conflicto, ahora corrían en paralelo. Dos ríos que, después de una tumultuosa confluencia, encontraron sus propios caminos hacia el mar.